Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Si usted lee este verso, son palabras muy poderosas del Señor. Él ha dicho claramente en este verso, como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Luego de su resurrección, iglesia, y justo antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo se acercó ese día a sus discípulos. Y en Mateo 28, 18, Él hizo una declaración que nunca nadie antes había hecho. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Al vencer la muerte, amados hermanos, al vencer a Satanás y al vencer el pecado, Cristo quedó sin adversarios. No hay nadie que pueda oponerse a su poder y a su gloria. Él es ahora toda domina. Es el término latino para describir a alguien que tiene todo el poder. Toda domina significa gobernar sobre todo, tener toda autoridad, tener todo dominio y control sobre todo y sobre todos. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Nada escapa a la autoridad del Señor. Él tiene toda potestad en el cielo. Cristo gobierna el cielo, de Él es el trono en el cielo, y a Él le sirven poderosos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo ser creado sin importar su posición en la jerarquía angélica. Aún todos los magníficos ejércitos del cielo se sujetan a Cristo, pero también con su victoria en la cruz. Él ha declarado dominio sobre toda la tierra, sobre todos sus gobernantes, todos los reyes, todos los presidentes. Es Él quien pone y quita reyes. Él tiene gobierno absoluto sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre todas las tribus. No hay ningún hombre sobre esta tierra que pueda elevarse y decir que es igual o superior a Cristo. Cristo también tiene toda autoridad sobre toda cosa creada. Cristo controla los tiempos. Cristo controla el espacio vasto de este universo material, y Él controla los eventos, porque en Dios lo que ha de ser ya fue, está escrito. Y sabe, durante todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, esta toda domina fue manifiesta en múltiples formas. Cristo manifestó su autoridad sobre las enfermedades, sanó enfermos terminales, imposible de ser sanados con la medicina de su época, y aún imposible de sanar con los avances científicos de nuestra época. Para citar algunos ejemplos, Cristo tenía poder para dar vista a los ciegos. En Mateo capítulo 9, versos 27 en adelante, dice que pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dos hombres que habían perdido la vista o habían nacido ciegos, no lo aclara el pasaje. Siguieron al Señor, escucharon y empezaron a dar voces estos hombres diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David.
Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ustedes piensan que tengo el poder para sanarles la vista? Ellos dijeron: sí, Señor. Cristo tenía el poder y en ese momento los dos ciegos tenían la fe para creer. Dios tiene poder. En este momento Él tiene todo el poder. La pregunta es: ¿tiene usted la fe para creer? ¿Puede usted creer que Cristo tiene poder para tomar control de su situación, de su vida, de cada uno de los aspectos que hoy le preocupan? ¿Cree usted que Cristo tiene ese poder? Pues si usted tiene esa fe en Cristo y en su poder, entonces esta palabra es para usted. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. El verso 30 dice que los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ellos no se callaron, ellos eran ciegos y ahora veían, y iban a un lugar y decían: el maestro me sanó. Pero también la Biblia registra, hablando de la toda domina, de todo el poder de Cristo sobre la enfermedad, un caso inédito, porque Él hizo en una persona un doble milagro. Si recibir un milagro de Cristo es algo maravilloso, imagínese recibir un doble milagro. Pues déjeme decirle que Cristo ha hecho múltiples milagros en su vida. Él sanó a un hombre ciego y que era mudo al mismo tiempo. En Mateo 12, 22 y 23 se describe este momento. Entonces fue traído a él un endemoniado. Imagínense, estaba endemoniado, estaba ciego y mudo. Estaba en la peor de las condiciones que alguien puede estar. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y desde luego que ese demonio que estaba en él tuvo que haber huido. Y el resultado de este doble milagro o triple milagro en este hombre, verso 23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? También sanó a otro sordo que también era tartamudo. Marcos 7, 31 al 35. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima. Mire qué fe de estas personas. Ni siquiera era la fe del tartamudo, porque era sordo, tampoco había escuchado la palabra. Muchas veces usted puede encontrarse con alguien que no tenga fe, pero que necesite de Dios. Qué bueno es que usted sea un intercesor de esas personas, de un hijo, de un hermano, de un sobrino, de un amigo, un compañero de trabajo. Puede usted ser el intercesor. El sordo y tartamudo no pidió nada. Primero, no escuchaba, y segundo, no hablaba bien. Pero se lo trajeron y le rogaron en nombre del sordo y tartamudo. Y tomándole aparte de la gente, mire la misericordia de Cristo, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ya no era sordo y podía hablar bien. Cristo tiene todo poder. Cristo manifestó toda domina, todo dominio, poder, gobierno y control.
sobre toda enfermedad, a tal punto que en los tiempos del ministerio del Señor, yo creo que los médicos la pasaron muy difíciles porque había muy pocos enfermos. Y casi podríamos decir que Cristo erradicó la enfermedad en su tiempo. Lo sabemos porque no solo sanaba uno aquí y otro allá, sino que eran multitudes los que Él sanaba. ¿Y cómo afirma usted eso, pastor? Vamos a la Escritura. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14:36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Mateo 19:2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Qué poder tiene nuestro Señor sobre la enfermedad, amén. Pero solamente tenía poder sobre la enfermedad Cristo. La respuesta es no. Toda domina, toda potestad, como Él declaró, es un manifiesto absoluto de poder divino. Y lo manifestó también sobre la naturaleza. Él le ordenó a fuerzas incontrolables por los hombres que se sujetaran a su poder, como aconteció cuando mandó a callar a los vientos y a tranquilizarse a las fuertes olas que amenazaban con quitar la vida a sus seguidores que le acompañaban. En Mateo capítulo 8, versos 24 al 30 se describe cómo Cristo tuvo poder sobre las fuerzas más poderosas de la naturaleza, los vientos y la mar. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. No voy a dejar pasar esto. A veces usted está en medio de una tempestad que se levanta en su vida por cualquier situación. Y es una tempestad que a los ojos suyos lo va a acabar, lo va a destruir. Usted siente que va a perecer por esa tormenta. Pero cuando algo está fuera de su control, el Señor está tranquilo. El Señor estaba tranquilo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Ellos creían que iban a morir. Verso 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, aquí viene el toda domina sobre la naturaleza, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No era un hombre, era Dios encarnado. Cristo manifestó toda domina sobre la naturaleza vegetal. Él le ordenó a una higuera estéril que se secase, y ante los ojos sorprendidos de sus apóstoles la higuera se secó. Mateo 21, 18 al 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, mire lo que pasó, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Si tú fueras la higuera y el Señor se acercara esta noche a ti, ¿encontraría frutos para saciar su hambre de ti? ¿O encontraría solo hojas? Buena pregunta. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo:
nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Pues tenía el mismo poder que había calmado la tormenta, sanado a los leprosos, sanado a los ciegos. Este es Cristo, el toda domina. Iglesia, su poder divino no solamente fue sobre la enfermedad y sobre la naturaleza, también lo es sobre los animales. Él ordenó a los peces del mar de Galilea a que se arrojaran hacia las redes durante el llamamiento de Pedro. Sabemos cómo lo hizo, no describe este detalle Lucas. Pero cuando él ordenó lanzar las redes, los peces nadaron con toda su fuerza hacia las redes. Se describe en Lucas capítulo 5, verso 1 al 8. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Sabe? No se trata de cuánto usted trabaje, no se trata de usted, se trata de la bendición de Dios sobre su vida. Aquí estaba este hombre cansado, extenuado, un experimentado pescador. No era un aprendiz de pescador, Pedro era un experimentado hombre de pesca. Y quienes le acompañaban también, toda la noche habían trabajado y no habían obtenido nada. Pero todo cambia cuando llega el Señor. Una cosa es que usted haga algo en sus fuerzas, y otra es que la haga en la palabra del Señor. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Viene la fe. Mas en tu palabra, no en mi fuerza, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Toda domina de Cristo sobre los animales. Todo el poder del Señor fue manifestado también sobre elementos inertes, como los alimentos, que a su voz se multiplicaron como el pan y los peces, cuando alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y cuando transformó el agua en vino en la boda de Caná de Galilea. Toda domina, su autoridad es excepcional. Y tiene poder sobre nuestros adversarios. Cristo es toda domina sobre los demonios. En Lucas capítulo 1, verso 21 se describe: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Cristo estaba allí en la sinagoga el día de reposo. Y si lo hizo el Señor, ¿acaso somos superiores a Él? Enseñaba y se admiraban de su doctrina. Ahí estaba el Señor el día de reposo enseñando,
Y la gente allí se admiraba de la doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero, hay un pero aquí. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Allí estaba sentado en medio de la iglesia alguien que tenía un espíritu que lo dominaba, un endemoniado en la iglesia. Sí, puede entrar alguien endemoniado a un culto, sí. Pero mire lo que pasa cuando la presencia del Señor está en un lugar. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Sabe? El demonio reconoció inmediatamente a Cristo. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios lo conocen y tiemblan. Saben quién es Cristo. Pero Jesús no se puso a hablar con un demonio por allí. Mire las palabras del Señor. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Aquí no lo vemos echándole aceite ungido, ni agüita bendita, ni tirándole la rosa de Charón, ni haciendo cosas extrañas. Solo basta la autoridad de la palabra. Solo basta la palabra de Cristo. No es necesario hacer un show. Tráiganmelo acá y tómenlo. Mire, ha habido cosas extrañísimas que no son bíblicas. Gente supuestamente y que ungida. No, que venga, que voy a echar fuera el demonio. Tráigame el aceite ungido. Ábranle la boca que tiene que tomar aceite. ¿Eso dónde está en la Biblia? Y eso cogen a la persona y la tiran al suelo y le ponen el codo y la rodilla y expúlsalo y expúlsalo. No. ¿Eso dónde está en la palabra? Por eso somos una iglesia bíblica. Porque hacemos lo que está en la Biblia. Y si no está aquí, no existe. Invenciones, añadiduras, herejías destructoras de los hombres. Solo le dijo: cállate y sal de él. ¿Y qué pasó? Miren lo que es la autoridad de Cristo. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad de Cristo. Hay muchas personas que dicen: yo te ordeno. Yo es en la autoridad de Cristo, en su poder, en su toda domina. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús con autoridad sobre los demonios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y cuando alguien es libre, nunca más puede ser esclavo. No es cierto que un cristiano puede estar endemoniado. Falso. Es imposible que aquel que haya recibido el sello del Espíritu Santo y que tenga el Espíritu Santo permita que un demonio viva al lado de él. Ilógico, antibíblico.
hereje. Ahora sí, hermana y hermano, vemos cómo la autoridad de Cristo, la potestad del Señor está sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los elementos. Y fuera un demonio o una legión, o aún el mismo Satanás, están bajo el poder de Cristo. Sí, aún el jefe de esos demonios está bajo el poder del Señor. En Mateo capítulo 4 versos 1 en adelante dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de su bautismo, el Espíritu Santo llevó a Cristo, lo dirigió hacia el desierto para que fuera tentado. Allí estaba el Señor en una confrontación espiritual con el maligno. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no tiene hambre después de 40 días y 40 noches sin comer? Y aquí aprovechó y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Allí estaba la propuesta. Él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando esté en necesidad, recuerde que usted vive no por lo material, sino por la bendición, la palabra que sale de la boca de Dios sobre su vida. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Mire cómo le cita las escrituras fuera de contexto. Porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez dice allí que llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ese es el trabajo de Satanás. Él lo va a tentar a usted, pero él no puede obligarlo a pecar. Así que si un creyente peca, es porque ama el pecado, porque aún no le ha amanecido Cristo, si es que en verdad es creyente. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lo que quiere Satanás, que usted lo adore. Él quiere ser semejante a Dios, subir al santo monte, poner allá un trono y recibir adoración. Eso es lo que desea Satanás. ¿Sabe? Y mucha gente lo adora. Gracias, Señor. Mucha gente lo adora cuando usted prefiere quedarse en su casa en lugar de venir al culto. Usted está prefiriendo algo que al Señor. Cuando usted mira las cosas del mundo y las desea, está adorándolo a Él en lugar del Señor. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, y aquí viene su victoria sobre Satanás: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Cómo lo venció? Con la palabra. Y está el poder de Dios. No son las tradiciones, no son las fábulas de los hombres, no son las historias ni invenciones. Vencemos con la palabra y no necesitamos más que la palabra. Vete, Satanás, porque escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Allí la autoridad del Señor sobre Satanás. También Jesús demostró su todo poder
ante los religiosos de su época. Él demostró su autoridad como máximo Dios en el templo de Jerusalén al limpiarlo de ladrones. Usted conoce esa historia en Mateo 21, 12 al 16. Él llega al templo, ve todo lo que están haciendo en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Se expulsó. Manifestó también su autoridad al declararse el Señor del día de reposo. Recuerde, Cristo es Señor del día del reposo. Y el día de reposo fue hecho por causa de nosotros y no nosotros por causa del día. Es un día en el cual el Señor nos permite descansar, fortalecernos física y espiritualmente en su presencia. Un día de encuentro con Dios. En Mateo, usted puede ir por favor a Mateo 12, 12 en adelante, dice: viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Toda autoridad sobre el día de reposo. Él manifestó su poder sobre los pecados. Cristo tiene poder para perdonar pecados. En su casa lea el pasaje de Mateo capítulo 9 versos 1 al 8. Aún en la muerte, Él manifestó toda autoridad para poner su vida y para volver a tomarla, venciendo la muerte. Juan 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, dijo el Señor, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que vamos entendiendo que Cristo tiene toda domina, es todo poder, es todo autoridad. Él gobierna todo: enfermedad, demonios, naturaleza, elementos. Gobierna el día de reposo, las tradiciones y la verdadera doctrina. Pero la noche que Él fue entregado, cuando hizo su oración intercesora por excelencia, Él afirmó que tenía toda autoridad para dar vida, y no cualquier vida, vida eterna. Juan 17, 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Esta autoridad, iglesia, ha sido concedida al Señor por el Padre. Cristo puede dar vida a los pecadores que han creído en Él, y esto se hizo posible por medio de la cruz, porque allí Cristo venció la muerte. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Su cuerpo para darnos vida. Como repetidamente lo dijo el Señor, Él tiene poder absoluto para dar vida, iglesia. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre,
el que me envió, que dé todo lo que me diere, de que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabe? Esta autoridad dada por Dios Padre a su Hijo marca una nueva era, la era de la iglesia, la era de los salvos, la era de los que hemos recibido vida y vida en abundancia. Sí, amado hermano, Cristo tiene autoridad para dar vida. Juan 17:24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él quiere llevarnos a su lado, y como Él vive, nos llevará vivos donde Él está. Pero hay una mala noticia para el mundo y una buena noticia para los creyentes. Cristo tiene autoridad para dar vida, pero lo hará solo a quienes el Padre ha escogido. Hechos 13:48: Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Romanos 8:30: Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Solo los hijos de Dios, iglesia, por la obra redentora de Cristo, recibiremos vida y vida eterna. Hay muchos que afirman tener autoridad en nuestros días. Muchos ofrecen salvación, otros ofrecen felicidad, pero solo Cristo puede darte vida eterna. Juan 5:24: De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo Cristo tiene poder sobre la muerte, porque solo Él la venció al resucitar al tercer día. Él manifestó toda domina sobre la muerte al resucitar a la hija de Jairo, al resucitar al hijo de la viuda de Naín, al resucitar a su amigo Lázaro después de 4 días de muerto. Esta es la certeza que tenemos de recibir la vida eterna, que Jesús el Señor tiene poder sobre la muerte para levantar a todos los que han dormido creyendo en Él. Por eso el cristiano no teme a la muerte, porque Cristo la venció y con su victoria nos dio vida eterna. Es por su poder, iglesia, que hoy podemos estar seguros del resultado final de cuando partamos de esta tierra. El resultado final para el creyente es vida porque viviremos y viviremos eternamente por Cristo. Eso fue lo que Cristo declaró en su oración al Padre la noche misma que fue entregado, mientras oraba al pie del monte de los olivos. Esa noche, cuando la hora había llegado, luego de cumplir su misión terrenal, Cristo hizo la declaración de las declaraciones. Nadie jamás había afirmado ni podrá afirmar lo que Él afirmó: tener toda domina, toda potestad para dar vida aún a los que han muerto creyendo en Él. Juan 17:2: Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.